Hoy es un día muy especial para mí. Vos dirás, ¿por qué? ¿No? No es mi cumpleaños, claramente que no, cumplo en enero. Eh, lo que sí te voy a decir es que te quedes hasta el final porque sí tengo un obsequio para vos. Y este obsequio tiene que ver con que hoy es el cumpleaños de mi hija. Y hoy cumple 13 años mi hija. Y en realidad ¿por qué digo que es un día muy especial para mí? No porque sea el cumpleaños de ella, todos los años es el cumpleaños, la amo con locura, también tengo un hijo varón, lo amo con locura, y los cumpleaños siempre son motivos de festejo, ¿sí? Pero básicamente eh, ella, ¿sí? Ella llegó a este mundo en medio de una de las peores crisis mías existenciales de salud, en un año donde estuve 4 veces internado y que prácticamente no la cuento, y que básicamente ella, ¿sí? O esta fecha de nacimiento fue un antes y un después. Para mí, ¿sí? Totalmente, no solo por tener un hijo, ¿sí? O mi hija, sino que además porque nosotros le pusimos el nombre enfocados en lo que necesitábamos en ese momento. Y por eso mi hija se llama Paz, ¿sí? Entonces vos dirás, sí, este está re loco, pero así es, ¿sí? Y ella vino básicamente a traer paz en una gran tormenta. Más allá de eso, después ella misma también fue la que generó muchísimos cambios en mi vida y me ayudó a ver cosas que yo no estaba pudiendo ver. Sin embargo, parte de lo que me enseñó mi hija, aparte que, insisto con esto, fue un antes y un después porque fue el principio de muchísimos cambios que llevé adelante en mi vida, sobre todo cambios en mi crecimiento personal y en cambios en mi cabeza, ¿sí? Por sobre todas las cosas. Y algo que aprendí en el transcurso de todos estos años es que el problema, ¿sí? El problema que yo tenía era mío, era yo, era solo mi cabeza. Y que es un problema que es muy frecuente, ¿sí? Que es súper frecuente y que tiene que ver con las expectativas, ¿sí? Que en definitiva mi vida no era tan mala, sino que mis expectativas estaban totalmente fuera, ¿sí? De lo que realmente yo estaba listo para alcanzar. ¿Sí? Entonces vivía en un estado de inconformidad, de insatisfacción, de malagradecimiento enorme, ¿sí? No un poco, muy grande. Después, con el paso de los años y estudiando, comprendí que esto es algo que le pasa a la mayoría. Entonces, descubrí y armé un breve, un breve ejercicio, en definitiva, ¿sí? Que tiene que ver con cómo funcionamos nosotros y cómo deberíamos funcionar. Por eso te pido que te quedes hasta el final porque yo sé que esto te va a ayudar también a pensar en cómo vos trabajás tus expectativas y cómo esas expectativas en definitiva terminan generándote en muchos casos este sentimiento tan feo de la insatisfacción o el mal agradecido, ¿sí? Básicamente. Y yo te cuento lo que descubrí. Mirá, en ese momento de mi vida, ¿sí? Y esto lo he hecho con muchísimos empresarios, emprendedores, con personas comunes que también tienen trabajos y que se ponen a planificar o a pensar qué es lo que quieren, qué es lo que desean y qué es lo que les gustaría alcanzar. Y cuando se ponen a pensar, ¿sí? Digamos que yo en este caso estaba en una, si ustedes quieren, una línea, ¿sí? De los objetivos que yo podía cumplir, ¿está bien? Eh, económicos, familiares, de satisfacción, de todo lo que yo quería realmente alcanzar en la vida, digamos que estaba en un 6, ¿sí? Y cada vez que yo me ponía a planificar, ¿está bien? Yo siempre ponía como objetivo 30, ¿no? Y esto tiene que ver con cómo nosotros estamos permanentemente expuestos, ¿sí? Al mundo exterior, ¿no? Cómo nos metemos en las redes sociales y vemos que hay tipos mostrando, ¿no? Momentos increíbles, que son multimillonarios, las publicidades o el marketing que te dicen que te vas a salvar de la noche a la mañana, que sos un gil porque te estás esforzando, porque estás haciendo tal cosa, que hay gente mucho más preparada e inteligente que está logrando cosas extraordinarias y vos no.
entonces tendés a sentirte siempre un poco menos, ¿no? Y eso básicamente tiene trasfondos en la autoestima, en la valoración que vos tenés de vos mismo. Sin embargo, insisto con esto, es porque estamos muy expuestos, ¿sí?, a el marketing, la persuasión, la manipulación, que dice que es fácil ser extraordinario y que no requiere tanto esfuerzo. ¿Está bien? Entonces vos cuando te sentás y te pones a planificar un objetivo, lo primero que haces es, bueno, yo estoy acá, ¿no? Supongamos que estamos hablando de un objetivo económico, ¿no? O un objetivo laboral o un objetivo de X cosa. Entonces decir, bueno, yo estoy acá y mi objetivo, ¿sí? Porque leí, porque vi, porque entonces yo sé que puedo llegar a 30, ¿no? En mi caso particular, en ese momento yo ya tenía equipo de trabajo trabajando para mí, ¿no? Estábamos realmente bien, te soy sincero, estábamos bien. Tenía una muy buena empresa trabajando, tenía un equipo de colaboradores impresionante, las ventas nos iban bien, pero ¿qué me pasaba? Cuando yo ponía los objetivos, y ponía como objetivo 30, entonces todos trabajábamos, nos esforzábamos, hacíamos grandes esfuerzos, y nuestro resultado era 14, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se generaba automáticamente? Decepción, desilusión. No logramos el objetivo que nos pusimos. Nosotros nos habíamos puesto 30, entonces somos unos fracasados, tenemos que ver qué pasó, quién se equivocó, empezaban a echarse culpas unos a otros, quién me daba a mí las malas noticias, eso me generaba muchísimo estrés. Te insisto con esto, mucha insatisfacción, mucho sentimiento de que no estaba logrando las metas que me estaba poniendo, ¿no? Entonces, eso traía muy malas consecuencias. Estrés, malestar, sentimientos de que al final era un fracasado, que nosotros éramos un fracaso, por más de que todos los meses seguíamos teniendo más ventas, ¿sí?, más ingresos que egresos, o sea, teníamos un bienestar y estábamos creciendo. Sin embargo, esto, esta diferencia era mortal. Y yo siempre creía que el problema era esta diferencia. Entonces me enfocaba y decía, ¿cómo puedo cubrir esta diferencia? ¿Cómo puedo llegar a el objetivo de 30? No puede ser, no puede ser que yo no logre esto. Y nunca lograba ver que el problema estaba en mis expectativas, ¿no? Bien, que el problema estaba en que yo siempre ponía objetivos, ponía metas basado en una concepción errónea, ¿sí?, en mucha publicidad, en mucho de lo que me habían dicho que tenía que hacer, que básicamente era ponerte metas altas y ser extremadamente ambicioso. Y eso, en parte, ¿sí?, tienen una pequeña parte de razón, ¿sí? Uno tiene que soñar, tiene que apuntar lo más alto que puede, pero no te olvides que es esto, lo más alto que puede. Entonces, a través de los años empecé a ver que la mayoría de las personas que eran infelices les pasaba exactamente lo mismo, ¿no? Que no tenían poder, ¿sí?, sobre sus pensamientos, sobre sus expectativas, y siempre se dejaban llevar por lo que otros hacían, la comparación infundada, en vez de trabajar siempre hacia adentro, ¿no? Bien, entonces, cuando yo empecé a entender todo esto, lo primero que hice fue empezar a evaluar, ¿sí? Dije, a ver, si yo obtuve 6, ¿sí?, y en esta que tuvimos un 14, ¿sí?, yo ya estoy en 14, y realmente nosotros, ¿sí?, hemos obtenido un crecimiento extraordinario, pero muy por encima de la media. Ahora, ¿qué hago para poner expectativas, ¿sí?, reales, y para poner algo que yo realmente, por lo cual valga la pena esforzarse? Entonces, está bien pensar en 30, pero me di cuenta que tanto para mí como para todo mi equipo, lo más importante era buscar la mejora permanente y poner expectativas de avance, de crecimiento, de desarrollo. Entonces, lo que me di cuenta, que la verdad es que mis expectativas para el próximo tenían que estar asociados a el resultado
¿sí?, que yo había tenido antes. ¿Está bien? Entonces, el punto era que si yo había llegado a 14, tenía que disminuir, ¿sí?, disminuir la ansiedad, el trabajo innecesario, todas las pavadas que le estaba diciendo a mi mente, la comparación permanente, y lo que tenía que hacer era unir estos 3 puntos, ¿sí?, estos 3 puntos, y correrlos el paso siguiente. Entonces, si yo ya había logrado 14, el próximo paso era 15. Entonces, ¿qué me permitió esto? ¿Sí? Primero que nada, empezar a trabajar de una forma muchísimo más consciente. Primero que nada, empezamos a analizar qué es lo que nosotros habíamos hecho que nos había permitido subir de 6 a 14. ¿Cómo lo podíamos replicar? ¿Cómo lo podíamos mejorar? ¿De qué forma nosotros podíamos entre todo el equipo generar un impacto aún mayor? Insisto con esto, el reconocimiento de todas las personas que habían trabajado, que habían hecho realmente un esfuerzo muy grande, fue destruido cuando yo estaba viendo 30 y en realidad el resultado fue 14, pero nosotros estábamos en 6. No sé si, espero que puedas compartir conmigo este concepto y que lo puedas empezar a aplicar en tu vida. Vos no estás listo nunca, ¿sí? Nunca. Si estás en 5 o en 6, o estás en 1 o en 2 o en 3 o en 15, no estás listo todavía para 30. Todo esto que está acá, forma parte del tránsito que nosotros debemos experimentar. Forma parte de todo lo que todavía nos falta aprender. Cada una de estas etapas, ¿sí?, tiene diferentes desafíos. Y esos desafíos, de la única forma que se aprenden es transitándolos. No hay chance, no hay forma de saltar de 6 a 30, ¿sí?, y creer que eso va a ser permanente. Es más, hemos tenido momentos donde tuvimos grandes saltos. Sin embargo, yo te vuelvo a decir, si vos estás en 5, lo primero que tenés que hacer es ponerte a trabajar para ver cómo llegás a 6. Si estás en 6, ¿cómo hacer para llegar a 7? Y no sentir de que sos un fracaso, que sos una persona que no está logrando crecer, avanzar, ¿sí?, solo porque en tus expectativas parece como si eso fuera algo malo. Es una gran mentira, es una gran mentira, de las grandes mentiras de este siglo actual en el cual estamos sobreexpuestos a publicidad, manipulación, a ver un montón de gente que básicamente nos miente a través del marketing y nos dice de que todo resulta fácil, sencillo y que nosotros de la noche a la mañana podemos lograr grandes resultados. Esa es una de las enormes mentiras. Y por eso, tal como te prometí al principio, te voy a dar un regalo, ¿sí?, un obsequio, para que vos puedas arrancar, ¿sí?, a poner metas y a crecer. Si vos ya estuviste en mis conferencias de Bogotá, sobre todo, este regalo, este obsequio, lo dimos ahí. Y es básicamente un pequeño ebook, ¿sí?, muy cortito, para empezar a poner metas, que se llama ¿Vives a la deriva o tienes un propósito? Espero y deseo de corazón que te encuentres muy bien y que hayas disfrutado de este video. Espero que me pongas tu me gusta, que actives las notificaciones, que te suscribas al canal y que me sigas acompañando semana a semana con más y más de todo esto, ¿no? Reflexión, aprendizaje, crecimiento personal, además de finanzas y también, ¿sí?, en todo lo que básicamente comparto por experiencia propia. Muchísimas gracias. Espero y deseo de corazón que estés muy bien. Y feliz cumpleaños para Pachi, ¿sí?, mi hija. Chao.